Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo video aquí en el canal. En esta oportunidad vamos a realizar el cálculo del tiempo requerido para una descarga de emergencia de un reactor. Este tipo de ejercicio se puede aplicar al área de seguridad de procesos porque sabemos que muchas empresas contienen procesos o equipos de alto riesgo a los cuales pues se les debe prestar bastante atención, y este tipo de cálculos ayudan a entender mejor el proceso que se está manejando. El enunciado del problema dice lo siguiente: en un reactor cilíndrico se produce ciclonita. El reactor contiene una mezcla de ácido nítrico, ciclonita y varios productos secundarios. La reacción se lleva a cabo a 12 grados Celsius. En caso de que se alcance una temperatura de 23 grados Celsius, se activa una válvula de seguridad SB y posteriormente se abre la válvula de descarga Y. El contenido del reactor se descarga a través de una tubería que lleva a un tanque que contiene un agitador M2 con la finalidad de proporcionar una mejor mezcla del contenido de agua, con lo que la reacción se detiene. ¿De acuerdo? Ahora vamos a presentar las propiedades del reactor. Las dimensiones: tiene un diámetro de 0,929 metros. La altura del equipo, como podemos ver aquí, es de 1,2 metros, y B sub L vendría a ser el volumen del material contenido dentro del reactor. Este no es el volumen del reactor, es el volumen del material contenido, y es de 0,630 metros cúbicos. Ahora, las propiedades de la tubería: el diámetro que nos dan es de 0,2 metros. Por acá vemos un esquema del proceso. Vemos el reactor que está operando a 12 grados Celsius. Y la pregunta es: ¿qué pasa pues si la temperatura del proceso, la temperatura que se alcanza es de 23 grados Celsius? Entonces lo que sucede es que esta válvula SB que vemos acá se activa y luego la válvula de descarga Y se abre, permitiendo así que el material contenido en el reactor vaya hasta un tanque de descarga de emergencia, que es el que vemos acá abajo. Este tanque de descarga de emergencia cuenta con un agitador que proporciona una mejor mezcla del contenido de agua, con lo que la reacción se detiene, manteniendo el proceso seguro. Aquí vemos el enunciado del problema que nos dice: un análisis previo para este tipo de sistemas muestra que el tiempo máximo de descarga del contenido del reactor al tanque es de 18 segundos. Este tiempo es el tiempo máximo, es decir, el tiempo en el que se debe descargar como máximo el contenido que tiene el reactor hacia el tanque. Nos dice la pregunta: ¿este tiempo es suficiente si se emplea un coeficiente de descarga C sub 0 de 0,82? Además nos da una información adicional. Nos dice que el área del tubo es muy pequeña en comparación con la del reactor. La presión en ambos lados del sistema es igual. En T igual a 0 segundos, la velocidad es 0 metros por segundo. Antes de solucionar el ejercicio, hablemos un poquito sobre el compuesto que menciona el ejercicio, que es la ciclonita, también llamada RDX. Aquí lo vemos en su forma comercial. El RDX es un sólido blanco sin olor ni sabor. Es muy usado como explosivo. Fue ampliamente empleado en la Segunda Guerra Mundial y aún se usa en aplicaciones militares. Por lo cual les traje un video que me gustaría que vean para que vean cómo es el grado de explosividad de este compuesto. Vamos a ver el video. Aquí podemos ver eh, lo explosivo que puede llegar a ser el RDX. Además, me gustaría también hablar un poquito sobre un caso que sucedió sobre seguridad de proceso en una planta ubicada en Rafaela, provincia de Santa Fe, en Argentina, propiedad de la compañía Austin Powder International, en donde lastimosamente resultó un operario herido y tuvo que ser llevado a un hospital, y otro operario también resultó con lesiones menores. Sin embargo, no hubo más operarios lesionados ni tampoco afectaciones al medio ambiente. Esto ocurrió en una planta de HMX. Traje este caso porque el sistema que ven aquí en pantalla es muy similar al de la planta de RX que estamos viendo el problema. Aquí tenemos el fondo del reactor
¿sí? Como en nuestro caso, la tubería, una parte que va hacia el tanque de descarga de emergencia y otra parte que lleva el producto pues de interés hacia otras secciones del proceso. Exactamente lo que sucedió en aquella ocasión en esa planta de Argentina fue una pequeña explosión en esta sección del proceso, ¿sí? En esta parte donde se divide este flujo que va, en caso de que ocurra una emergencia, se abre esta válvula, o si no, pues se lleva a la siguiente etapa del proceso. Ocurre esta pequeña explosión. Luego se realizó una investigación para poder determinar las causas y determinar por qué había ocurrido esta situación. Una de las metodologías que se usó para poder llegar a ese análisis fue la metodología HAZOP. El estudio HAZOP es un estudio de peligros y operabilidad de un proceso, es muy recomendado. Como podemos ver aquí en la foto, esta es una plantilla típica de un HAZOP. El HAZOP tiene en cuenta las desviaciones que podrían presentarse en un proceso, ya sea analizando diferentes variables como temperatura, presión, nivel. Se determina el riesgo también con ayuda de una matriz de riesgo. Se ven las causas, las consecuencias, las salvaguardas que tenga ese sistema y en caso tal de que el riesgo sea alto, se hacen unas recomendaciones que pueden ser implementar nuevas medidas de seguridad que permitan mantener el proceso en un nivel de riesgo adecuado, que no sea peligroso para el personal, los equipos ni para el medio ambiente. Y ahora sí vamos a solucionar el problema. Primero es necesario plantear un modelamiento matemático en estado transitorio. ¿De acuerdo? Usamos esta ecuación que es muy conocida por todos. Lo que entra menos lo que sale más lo que se genera menos lo que se consume es igual a lo que se acumula. En este caso, estos dos términos de generación y consumo no los despreciamos porque no tenemos información de la cinética de la reacción. El problema no nos proporciona estos datos, por lo cual la expresión queda lo que entra menos lo que sale es igual a lo que se acumula. En términos del flujo másico, sería el flujo másico que entra menos el que sale es igual al flujo másico, que sería la variable que se está acumulando. Y también sabemos que el flujo másico se puede expresar como el producto entre la densidad y el flujo volumétrico, ¿de acuerdo? Que vemos aquí, esta será la ecuación que vamos a sustituir posteriormente. Sabemos que el flujo másico está dado en kilogramos por segundo, la densidad es kilogramos por metro cúbico, el flujo volumétrico es metros cúbicos por segundo. Entonces lo que hacemos ahora es un reemplazo de la ecuación 2 en la ecuación 1 y obtenemos esta expresión. Como sabemos, como recordamos, no hay una entrada como tal al reactor, no se nos proporciona esa información, por lo tanto este término también se desprecia el de la entrada, quedándonos de esta manera la expresión, la densidad por el flujo volumétrico a la salida es igual al flujo másico. Este signo negativo indica una pérdida, ¿no? Que está saliendo el flujo másico. Finalmente sabemos que el flujo volumétrico se puede expresar de esta manera, como recordarán, les voy a explicar un poquito. Hagamos de cuenta que este es el reactor. Tenemos por acá abajo la salida. Entonces cuando se tiene esta situación, es decir, el material almacenado está por encima de esa descarga, se maneja esta ecuación, ¿sí? En donde C sub 0 es el coeficiente de descarga de su factor adimensional, A sub T es el área transversal de la tubería en metros cuadrados y B es la velocidad en metros por segundo, ¿sí? Para mayor información yo les recomiendo de este tema, yo les recomiendo leer este libro, Mecánica de Fluidos, de Streeter, novena edición del año 1998, un texto muy completo, muy interesante que les permitirá aprender más sobre este tema. Ahora reemplazando la ecuación 4 en la ecuación 3, ¿sí? La ecuación que vemos acá, la ecuación 4 en esta ecuación 3, vamos a obtener esta expresión, la densidad por el factor por el área transversal de la tubería por la velocidad igual al flujo másico.
pero como les había mencionado, vamos a considerar como positivo este término porque pues es el flujo másico, ya sabemos que es una salida, ya está en la salida. Entonces, el tiempo necesario para vaciar el reactor se encuentra integrando la ecuación 5 desde t igual a 0 hasta t, un tiempo t, esta ecuación que vemos acá. Aquí la tenemos con la integral a ambos lados de la ecuación, ¿sí? Y al integrar la parte derecha, este m punto de t, pues obtenemos la masa contenida dentro del reactor. Esta masa está dada en kilogramos. Posteriormente, lo que vamos a hacer es usar la ecuación de Bernoulli para determinar esta velocidad t, porque es algo que no sabemos cómo está expresada esta velocidad de descarga, y es la que vamos a encontrar empleando la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Para eso vamos a usar un pequeño esquema que lo tenemos aquí en el reactor, y planteamos la ecuación de Bernoulli. Tenemos la presión, el término de energía cinética, la velocidad al cuadrado, la parte 1, dividido entre 2, y el término de energía potencial, que vendría a ser la fuerza impulsora que permite pues que se haga la evacuación del material contenido en el reactor. Por acá tenemos también la presión 2, el término de energía cinética para el otro punto, y la parte de energía potencial en la otra sección. Pero como hemos mencionado, si ustedes recordarán, la presión dice el problema que se mantiene igual, entonces estos términos se cancelan, y además como en esta parte definimos el eje de coordenadas z igual a 0, el término z2 también se hace 0, por lo cual la ecuación se reduce a la siguiente expresión, a esta expresión. Aquí ya tenemos despejada la parte de la energía cinética hacia el lado derecho. Lo que hicimos fue despejar, pasarlo hacia el lado derecho. Y ahora lo que vamos a hacer es sacar factor común, densidad sobre 2. En esta parte lo que hicimos fue cancelar la densidad que se encuentra a ambos lados de la expresión. La cancelamos y queda esta ecuación número 8. Pero como aquí tenemos tres variables, que serían las dos velocidades que tenemos aquí que están cambiando con el tiempo y la altura que también está cambiando con el tiempo, usamos la ecuación de continuidad, que sabemos que es q sub 1 igual a q sub 2. En este caso pues tendríamos que la parte 1 sería el área transversal del reactor por la velocidad ahí en el reactor, igual al área transversal de la tubería por esta velocidad 2. Despejamos la velocidad 1, nos queda de esta manera, y ahora lo que hacemos es elevarlo al cuadrado, porque en la ecuación 8 el término b sub 1 está elevado al cuadrado. Y ahora reemplazando la ecuación 9 en la ecuación 8 nos queda de la siguiente manera. Sin embargo, este cociente entre estas dos áreas, entre el área de la tubería y el área del reactor, es un término muy pequeño, por lo cual, como podemos ver aquí, es un término pequeño, por lo cual se desprecia. De esta manera la ecuación final queda así. La altura pues que está cambiando con el tiempo y la velocidad también está cambiando con el tiempo. Son las dos magnitudes a considerar en esta ecuación. Y ahora lo que vamos a hacer posteriormente es derivar esta ecuación. Se deriva a ambos lados de la ecuación 10 con respecto al tiempo, con lo cual se obtiene esta ecuación 11, como vemos aquí. Pero sin embargo, para derivar esta parte vamos a aplicar la regla de la cadena para funciones anidadas. Sabemos que la regla de la cadena para funciones anidadas es igual a la f' de u, que en este caso es la función que está dentro, por la derivada de u con respecto a t, que sería la variable independiente aquí, esta de t. Entonces podemos decir que sea u de t igual a b de t, en nuestro caso, y f de u de t, es decir, la función anidada, igual a b de t al cuadrado. Lo que vamos a hacer ahora es a derivar primero u de t, o sea, vamos a derivar esta parte. Entonces la derivada de u de t sería b' de t, ¿de acuerdo?
Y ahora derivamos la otra parte, f' de u. Encontramos f' de u, que en este caso es b de t al cuadrado, y es igual a 2b de t, en este caso el 2 baja y pasa a multiplicar. Sustituimos estos dos resultados en la ecuación de acá y obtenemos esta respuesta, ¿sí? Y ahora lo que podemos hacer es sustituir la ecuación 12 en la ecuación 11. Y finalmente obtenemos esta ecuación, ¿sí? Aquí hemos simplificado el 2 y obtenemos la ecuación número 13. ¿De acuerdo? Ahora lo que sabemos es que para el volumen del material contenido dentro del reactor, sabemos que el reactor pues, es cilíndrico y se puede expresar de esta manera. El volumen del líquido contenido en el reactor es igual al área transversal del reactor por la altura del líquido, que en este caso pues esta también está cambiando con el tiempo. Lo que vamos a hacer es derivar la ecuación 14 con respecto al tiempo y obtenemos la ecuación número 15, que es la que vemos aquí, la derivada pero podemos despejar dh de t y obtenemos que esto es igual a 1 sobre el área transversal del reactor por dB de t. Pero recordemos que dB de t es flujo volumétrico, ¿sí? Por lo cual podemos hacer este reemplazo en la ecuación anterior y obtenemos que dh de t es igual a 1 sobre a sub r por flujo volumétrico. De la ecuación 4 sabemos que el flujo volumétrico se puede expresar de esta manera con el factor de descarga por el área transversal de la tubería por la velocidad de descarga. Y ahora lo que se puede hacer es reemplazar la ecuación 4 en la ecuación 16 y se obtiene la ecuación 17, donde tenemos el cambio de la altura del material respecto al tiempo es igual a 1 sobre el área del reactor por el factor de descarga por el área transversal del tanque por la velocidad de descarga. Y vamos a reemplazar la ecuación 17 en la 13 obteniendo esta expresión y luego simplificamos a la ecuación 19. Lo simplificamos eliminando estos términos que son iguales a ambos lados de la ecuación y obtenemos la ecuación 19 que vemos acá. Por último, integrando la ecuación 19 a ambos lados, obtenemos esta expresión. Después de evaluar los límites de integración, obtenemos esta ecuación. Esta parte de acá vamos a ver que para poder calcularla tenemos en cuenta la condición inicial que nos decía que en el tiempo t igual a 0, la velocidad era 0. Entonces esta es la que tenemos en cuenta y por lo tanto este término es 0. Nos queda esta expresión que es importante para nosotros, por eso la enmarcamos. Y ahora lo que hacemos es reemplazar la ecuación 20 en la ecuación 6. Recordemos que en la ecuación 6 se nos pedía determinar una expresión para la velocidad. Esta es la que hemos encontrado. Aquí m vendría a ser la masa contenida en el reactor. Se puede calcular con esta expresión, densidad por el área del reactor por la altura. La densidad en kilogramos por metro cúbico por el área en metros cuadrados por la altura en metros. Y ahí se irían pues los metros cúbicos, quedarían las unidades de kilogramos, que vendría a ser pues la masa del reactor la masa del material contenido en el reactor. Esa h es la altura inicial dada en metros, es la altura inicial del material contenido en el reactor, ¿de acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer es obviamente otra sustitución, reemplazar esta ecuación 22 en la ecuación 21 para ya obtener esta expresión. Aquí ya está sustituida la masa y aquí ya integramos el tiempo. Entonces la integral de t es t al cuadrado sobre 2 y aquí lo que hacemos es multiplicar estos términos semejantes. C sub 0 al cuadrado, a sub t también está repetido, entonces es al cuadrado por el tiempo al cuadrado sobre 2 veces el área del reactor. Y despejamos de la ecuación 23 el tiempo, obtenemos esta expresión y a esta ecuación le sacamos la raíz cuadrada, como vemos acá, para finalmente encontrar nuestra expresión para determinar el tiempo requerido. ¿Ok? Esta sería la ecuación final que nos permitirá encontrar ese tiempo. Ahora está pues en términos del área del reactor, el factor C sub 0
de descarga, el área de la tubería por la raíz cuadrada de 2 veces la altura inicial del material en el tanque, dividido entre la gravedad. Esos son los términos que tiene la expresión. Ahora, para calcular esta h que está aquí, tenemos en cuenta la ecuación del volumen. Este es el volumen del material contenido en el tanque, que pues es igual a por h, el área transversal. Y aquí de esta expresión despejamos la altura. Este es obviamente el diámetro del tanque. Despejamos la altura. Nos queda esta ecuación, reemplazamos los valores y nos da que la altura inicial que contenía el tanque en el t igual a 0 era 0,929 metros. Reemplazamos todos estos valores en la ecuación 24 y obtenemos finalmente el resultado que se nos solicita, que es 11,457 segundos. Como podemos ver, este tiempo es mucho menor a 18 segundos, que es el tiempo que máximo para poder evacuar el tanque por el reactor, perdón. Por lo tanto, es posible evacuar el reactor con ese factor de descarga de 0,82 que había propuesto el ejercicio. Entonces es factible con este factor de 0,82. No se sobrepasa ese tiempo máximo. Entonces se puede decir que la operación de descarga es segura en este sistema. Ahora quiero mostrarles un poquito más sobre esta ecuación. Aquí está graficada el tiempo en función de esa altura, ¿sí? Como podemos ver, estos parámetros de acá pues son constantes: las áreas, el C0 y la gravedad. Lo que varía es la altura. En este caso, si recordamos, 1.2 es la altura máxima que posee el reactor. Inclusive si el reactor estuviera totalmente lleno del material a esa altura 1.2, el tiempo sería de 13 segundos, que esto es menos que el tiempo máximo para la descarga, que es decir, es de 18 segundos. Y obviamente si disminuimos la altura, el tiempo requerido para la descarga va a ser menor, porque habrá menos contenido del material en el reactor. Pero pues espero que les haya servido este ejercicio, que sea de su utilidad. Si les gustó, no se olviden de compartir, de darle me gusta y de suscribirse al canal. Espero subir más videos. Aquí podemos ver la importancia que tienen estos ejercicios de pronto en una aplicación en seguridad de procesos, y poder ver que de esta manera podemos conocer un poquito más sobre el alcance que pueda tener una medida de emergencia en caso de que se presente un incidente de seguridad de procesos. Entonces nos vemos después. Muchas gracias.